Sálvese quien pueda. Dólar oficial pasó la barrera de los 30 bolívares mientras el salario mínimo mengua aún más. Sorteando sanciones, agricultores venezolanos se apoyan en la banca internacional para sobrevivir. Seguidores del chavismo en contra. Consejos comunales alzados también ante la reactivación de la cárcel de Sabaneta. Soñar no cuesta nada. Piden mesas de paz en la frontera colombo-venezolana para sacar al Ejército de Liberación Nacional de la zona. Controvertido caso venezolano-iraní. Avión de Conviasa queda a la orden de la justicia norteamericana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela. Finalmente ya es el viernes 4 de agosto del año 2023. Soy Mildred Manrique y comenzamos de inmediato a revisar las informaciones. Las noticias de economía sobre Venezuela parecen ser cada vez más desalentadoras para el ciudadano común. Y es que el precio del dólar estadounidense en el mercado oficial rompió la barrera de los 30 bolívares al ubicarse en 30,1 bolívares por unidad, superando incluso las expectativas que se tenían desde hace meses. Lo que sí es una dura realidad es el impacto que causa en el bolsillo de los venezolanos. Taitir Calderón nos amplía. Se trata de un incremento de 1,17% respecto al pasado miércoles, cuando la moneda norteamericana llegó a los 29,75 bolívares, según los datos del ente emisor. Recordemos que cuando inició el año, la divisa norteamericana se ubicaba en 17,55 bolívares y en el primer semestre de 2023, la moneda nacional se devaluó 37,34% frente al dólar. Ahora, este supera la temida barrera de los 30 bolívares y marca el comienzo de otro ciclo perverso y peligroso de recesión económica con elevada inflación, según sostiene el economista José Guerra. El día 3 de agosto, el bolívar prácticamente perdió en un solo día 1%, este es muchísimo, con lo cual pues el ritmo de devaluación se va a mantener a menos que el Banco Central inyecte suficientes dólares en el mercado, cosa que luce difícil en virtud de que el Banco Central no cuenta con una posición de reserva que permita garantizar la estabilidad del tipo de cambio. En consecuencia, se espera que la inflación de julio sea superior a la del mes anterior. Con ese aumento de la divisa estadounidense, el salario mínimo y las pensiones equivalen a 4,3 dólares mensuales, mientras el costo de la canasta básica de alimentos, calculada para una familia de 5 personas, supera los 500 dólares al mes. Guerra sostiene que la depreciación de la moneda nacional es la expresión de que los venezolanos no quieren tener bolívares en sus bolsillos. La inflación es tan alta que aquel que se quede en bolívares se arruina. Entonces los venezolanos, sabiendo esto ya por experiencia, optan por tener moneda extranjera, en este caso dólares. Y el Banco Central, aunque inyecte dólares al mercado, eso no es suficiente para satisfacer una demanda literalmente insaciable de los venezolanos por moneda extranjera como un mecanismo de protección ante la inflación y la devaluación. Sin embargo, Nicolás Maduro negó este jueves que el país haya caído nuevamente en recesión económica y proyecta un crecimiento de más de 5% para finales de 2023. Esto desestimando las proyecciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que refiere que la economía venezolana se contrajo 7% durante el primer semestre del año. Y este año se proyecta mínimo, de acuerdo a la CEPAL, 5,5% de crecimiento mínimo. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, mínimo 5%. Y estoy seguro que con lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, y ustedes van a ver hoy aquí, estoy seguro que el crecimiento económico superará esas proyecciones del 5,5%. Entre tanto, el precio del dólar en el mercado paralelo alcanzó este jueves los 33,32 bolívares. El aumento de la cotización tiene un impacto directo en los bienes y servicios, fijados en su mayoría en dólares. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente: desde hace muchos años que los venezolanos vivimos con los nervios de punta con los constantes aumentos del precio del dólar estadounidense, mientras se intenta sobrevivir a unos salarios que se vuelven cada día sal y agua. Entonces, ¿tienes alguna estrategia para proteger tus finanzas del impacto inflacionario?
A pesar de las sanciones de las que tanto se habla y de una dolarización de facto que hay en el país, los agricultores venezolanos han logrado sobrevivir estos últimos años gracias a créditos otorgados por entidades financieras internacionales. Ramón Vélez nos cuenta más. Actualmente en el país no hay créditos en bolívares que aguanten. El encaje legal es muy alto y no permitiría una economía crediticia libre y robusta, aunque la banca pública ha iniciado a tasar pequeños montos en dólares a microproductores. Pero ¿quiénes tienen relación con ciudadanos venezolanos que están trabajando en la banca internacional? Y debido al esquema de dolarización que hay en Venezuela, muchos empleados decidieron prestarle el apoyo a los clientes que tienen buenas relaciones con las instituciones que representan. Tenemos bancos en Curazao, Panamá, Puerto Rico, cuyos propietarios son también de capitales y venezolanos y nos están prestando dinero porque nosotros somos clientes, los productores, los ganaderos, muchos y las asociaciones, en muchos casos somos clientes de más de 30, 40 años y son tasas también accesibles. La dolarización trajo esto. Tras estos préstamos para este año, desde el gremio de agricultores reportan que ha habido un mayor crecimiento en la siembra en comparación a meses anteriores en donde los niveles estaban bajos. Como dije, seguimos creciendo. El maíz, el último reporte que tenemos de prácticamente el 27 de julio, teníamos una superficie de siembra de maíz blanco y amarillo de más de 310.000 hectáreas. El año pasado fueron 277.000. Quiere decir que hay un crecimiento y una recuperación. Todavía no ha terminado de sembrar ni Sur de Aragua, ni Guárico, ni Anzoátegui, ni Monaga, y tampoco Bolívar. Todavía se puede sembrar por unos 10 días más. Creemos que podemos llegar a unas 330.000 hectáreas, es un gran logro. Por último, el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, se pronunció con relación a la entrada en vigencia del nuevo sistema de traslado de hortalizas desde el campo a las ciudades. Ante esto, manifestó que muchos de los productores no cuentan con el servicio de internet para poder registrarse vía online, razón por la que exhortó a las autoridades del gobierno venezolano en activar jornadas para la inscripción en este registro y de esta manera no haya problema con la distribución hacia los principales mercados del país de lo que se produce actualmente en el campo. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La justicia argentina, que conduce la polémica investigación sobre el avión de la aerolínea estatal Conviasa, que fue retenido en ese país en el año 2022, puso el caso a la orden de la jurisdicción estadounidense, pero no esclareció las sospechas que pesan sobre los 19 tripulantes, donde hay venezolanos e iraníes. Taitir Calderón con el informe. El juez federal de Argentina, Federico Villena, informó recientemente que la aeronave Boeing 747-300 está a la orden de la justicia estadounidense, lo cual habría sido confirmado por un juez del Distrito de Columbia, que autorizó el decomiso y traslado de la aeronave a Estados Unidos. No obstante, Villena habría desestimado el caso de los tripulantes y pasajeros, de los cuales a 12, en su mayoría venezolanos, se les permitió la salida de la capital de Argentina desde septiembre de 2022. En más de 60 días no se han conocido nuevas actuaciones del caso, próximo a cumplir 1 año y 2 meses. La presencia del avión levantó serias sospechas, por lo que los 14 venezolanos y 5 iraníes que viajaban en el aparato fueron conducidos a un hotel bajo investigación. Recordemos que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, acusó a la administración de Nicolás Maduro de usar la aerolínea estatal venezolana Conviasa para transportar a funcionarios corruptos de la administración de Nicolás Maduro por el mundo con el objeto de promover apoyos para sus esfuerzos antidemocráticos. Sin embargo, las autoridades judiciales argentinas no pudieron establecer que los imputados hubiesen cometido delitos en ese país. El panorama político en Colombia se complica cada vez más, y es que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que el dinero ilegal que recibió proveniente del narcotráfico efectivamente se utilizó en la campaña de quien es hoy el jefe de Estado. Oriana Niño desde el país vecino con los detalles. Hola, ¿qué tal? Mucha atención. Según la Fiscalía General de la Nación, Nicolás Petro sí recibió dineros del narcotráfico, los cuales ingresaron a la campaña presidencial de su padre.
del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzalca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Ahora se analiza si mientras avanza la investigación, Nicolás Petro estará en una cárcel o en prisión domiciliaria. Les informó desde Bogotá, Oriana Niño. Representantes de distintos consejos comunales en Maracaibo, Estado Zulia, denuncian que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ya comenzó con el traslado de presos a la cárcel de Sabaneta, una acción que es rechazada por la mayoría de la población en esta región de Venezuela. Edwin Prieto nos amplía. Poco a poco, y cuando creen que todos duermen, funcionarios del sistema penitenciario trasladan reclusos a la cárcel de Sabaneta, lo que confirma los rumores de que el extinto centro de detenciones, conocido como el más peligroso del occidente venezolano, sigue funcionando a pesar de que los pabellones fueron demolidos en el 2013 tras una guerra entre planes que ocasionó la muerte de al menos 16 privados de libertad. Los planes eran que pasaría a ser un museo, pero este nunca abrió. Poco a poco los han venido trayendo en la hora de la noche, 12, 1 de la mañana, para que los vecinos no puedan ver qué es lo que están haciendo. Y poco a poco están llenando la cárcel. Ahorita empiezan a cobrar las vacunas, empiezan a cobrar extorsiones y pare de contar. Son personas que son presos de alta peligrosidad. Como se tenía previsto, representantes de los consejos comunales de parroquias cercanas a la cárcel se reunieron frente al recinto en rechazo a la amenaza de reapertura y al traslado de los privados de libertad al lugar que por muchos años generó terror y zozobra en la población zuliana. Los voceros confirman que lo único que funciona es el anexo de mujeres en el que están detenidos extranjeros y los que estaban en el antiguo retén de Cabimas. Aseguran que ya hay hacinamiento. Los metieron hacia al área de femenino, lo que está habilitado en este momento para recibir presos. Teníamos la información de que esa es la capacidad que ellos tenían, ahora están hacinados. Ahí es donde viene el problema. El problema viene cuando viene el hacinamiento, vienen la revancha del lado adentro, vienen los problemas y los afectados, ¿quiénes somos los vecinos? A ustedes y el primero no, estos 80 presos nomás, y ahora llaman como 400, ajá. Si siguen así. No, 450 presos hay ahí aproximadamente. Y si van a seguir metiendo, bueno, no sé dónde lo van a meter, porque en verdad la otra área está inhabitable. Quienes habitan cerca de la extinta cárcel de Sabaneta recuerdan el horror vivido mientras el recinto penitenciario estuvo activo. Ahora afirman que no permitirán su reapertura, incluso protestarán para evitar el traslado de otros detenidos. Mientras se realizaba la reunión de los consejos comunales frente a lo que fue la cárcel de Sabaneta, el Consejo Municipal de Maracaibo aprobó la realización de cabildos abiertos para discutir la posible reapertura de este centro penitenciario. Desde el Estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. A propósito del nuevo proceso de paz en Colombia, legisladores del Estado Táchira solicitan que se instale una mesa de negociación en la frontera, pues en esa zona todavía los grupos al margen de la ley siguen dominando y cometiendo delitos, movilizándose además de territorio en territorio. Marina Glot nos cuenta más. Diputados opositores de Táchira insisten en que en la frontera deben haber mesas de negociación para la paz de Colombia. Sostienen que en Venezuela no se puede seguir amparando a grupos subversivos. Denuncian que la cooperación binacional en materia de seguridad e inteligencia es nula. Que actúan casi que de manera libre a ambos lados de esa raya fronteriza. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, de que se tiene que construir una estrategia que permita
a los dos gobiernos, tanto del norte de Santander como del Táchira, una estrategia que les permita dar, ¿verdad?, ya definitivamente al traste con esta situación. Una situación que cada día se pone mucho más grave. Cuando el gobernador sale y anuncia que es zona de paz, inmediatamente estalla una granada. Y cuando del norte de Santander dice que aquí está la situación controlada, inmediatamente matan a un policía. Del lado colombiano, en el Arauca, las expectativas sobre los acuerdos de paz son grandes, pero más es el temor a que los grupos guerrilleros incumplan el cese al fuego. Nosotros estamos siendo víctimas del abigeato, es el pan de cada día y muchos ganaderos han visto afectado su capital con el abigeato. Pero sobre todo hice énfasis en temas como por ejemplo el relevo generacional del campo, precisamente esos jóvenes que están en el sector rural y que no tienen oportunidades, que en vez de estudiar, de capacitarse, de hacer crecer ese sector agropecuario, se van a hacer parte de las filas de los grupos armados. Cabe destacar que tanto en el norte de Santander como acá en el estado Táchira, las fuerzas públicas mantienen despliegues especiales para combatir a los grupos armados que, según organizaciones no gubernamentales, al menos 10 estarían actuando libremente por el eje limítrofe. Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. La última vez que la oposición venezolana organizó unas primarias, la participación ciudadana superó el 17% del registro electoral. 3 millones de venezolanos depositaron su voto en Enrique Capriles Radonsky. Sin embargo, hoy en día la intención de voto ha variado y la tendencia hacia un candidato también. Joan Álvarez nos cuenta por qué. Las expectativas en cuanto a la posible participación en la elección primaria de la oposición se incrementan con el pasar de los días, o al menos así lo reflejan algunas encuestadoras cuyo análisis ha sido desglosado por especialistas, que afirman que la intención de voto pudiera superar el 40% del actual padrón electoral. Efectivamente, la disposición a ir a votar en la primaria viene subiendo, ese es un hecho incontestable. Se había estado moviendo entre 17 y 21% entre septiembre del año pasado, como digo, y marzo de este año. En el último estudio de Seijas Hijo, es decir, de Belfos, la encuesta que cierra en el mes de junio, a finales de junio, se registra un 40% de entrevistados que declara estar seguro de ir a votar. Sin embargo, el ejercicio del voto no siempre resulta como lo reflejan los resultados de las encuestadoras. Para el politólogo John Magdaleno, de ese posible 40%, pudiera votar solo un 25%, lo que igual supondría una participación superior a la ejercida en la última elección primaria organizada por la extinta Mesa de la Unidad Democrática. Pero para que esto se pueda dimensionar, Pedro, ¿cuánto significa 20 o 25% de los entrevistados que declaran estar seguros de ir a votar? Bueno, Pedro, estamos hablando de más de 4 millones de electores. Esto sería superior incluso al umbral que se registra en la primaria de febrero de 2012, en la que resulta electo Capriles como candidato unitario. En ese entonces el padrón electoral habilitaba a poco más de 17 millones de personas, con una participación del 18%. La mayoría de esos 3 millones de electores eligió a Enrique Capriles Radonsky. El último corte del actual registro electoral se ubica en 20 millones de electores, lo cual, un 25%, incrementaría la participación en al menos más de 2 millones de votos. ¿Nosotros tenemos sabotaje contra la primaria? Nosotros, ¿qué nos importa a nosotros la primaria? Yo dije al principio, fíjense que nos importan tanto que yo al principio dije que no iba a haber primaria, ¿va? Eso lo dije yo aquí hace como un año. Pero yo le voy a decir algo, yo creo que no va a haber primaria. Esta afirmación de Cabello ha sido reiterativa y da por hecho una supuesta implosión de las primarias que ha sido desmentida por la plataforma unitaria, que afirma hasta el momento haber cumplido con todas las fases satisfactoriamente y que estima una participación el 22 de octubre similar a la referida del año 2012. De igual forma, Diosdado Cabello advirtió que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral podría convocar a elecciones presidenciales. Sin embargo, es importante destacar que desde la Asamblea Nacional electa en el año 2020 aún no se ha conformado la nueva Junta Directiva del máximo ente electoral del país, pues se encuentran en la fase de entrevistas a los más de 130 postulados a cargos de rector. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Según el Comité de Afectados por los Apagones, se ha registrado un aumento continuado de fallas en el servicio eléctrico, pasando de
3.296 interrupciones en el servicio solo en enero a 10.013 en el mes de mayo. Según expertos, esto también empeora el acceso al agua potable. Susana Quijada con el reporte. En el estado Anzoátegui, más de 60.000 personas se encuentran sin el servicio hídrico luego que una falla de electricidad provocara la paralización de 3 pozos, la más reciente registrada en el acuífero situado en la sede de Obras Públicas, el cual abastece a 14 comunidades aproximadamente. Vinimos, aquí ya está el equipo de Hidrocaribe prestándonos todo el apoyo y todo el equipo de ingenieros. Ahorita la primera etapa es el diagnóstico, a ver por qué sufrió el desperfecto. Me dicen los ingenieros que fue producto de un bajón de luz. Entonces ahorita tenemos acá todo el equipo de trabajo están sacando la bomba para ver cuál fue los daños que sufrió. Osuna destacó que también trabajan en otros acuíferos para solventar las fallas dejadas por los bajones de electricidad. Ya en conversaciones con la gente del sector Fe y Alegría también que tienen problemas con el pozo de agua. Por allí ya tenemos todo lo que es la información de los transformadores que ya están acá en la ciudad y ya en las próximas horas le estaremos dando respuesta también. Aquí hay un plan de contingencia, meter todos los camiones cisterna en todos estos sectores que afecta este pozo y también estamos en contingencia con todos nuestros queridos vecinos del sector Fe y Alegría que ya tienen varios días también en esa situación. Cabe destacar que desde este pozo matriz se abastecen las cisternas de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez que surten a las comunidades que actualmente carecen del vital líquido y quienes pues ahora se apoyarán con los llenaderos privados. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez desde Caracas nos cuenta que en el municipio Baruta, estado Miranda, más de 600 familias advierten sobre el riesgo peligroso que puede traer la construcción de un club deportivo en una zona geológica de riesgo. Se trata de una zona boscosa ubicada en la Alameda, al sureste de Caracas. En sus alrededores hay más de 360 unidades habitacionales y quienes pretenden realizar la obra argumentan que es una zonificación deportiva. Los ingenieros hidrometeorólogos que nos han estado asistiendo nos dicen que es muy peligroso, ya que ahí existe una cuenca que permite que se dé el mismo fenómeno en unas grandes lluvias que ocurrió en Tejerías. Entonces, si bien es cierto que no hay la certeza de qué es lo que puede suceder, nosotros tememos que ante la falta de las autoridades que simplemente se llenan de permisos en un país lleno de corrupción, donde sabemos que existe actualmente una investigación y una lucha contra la corrupción, un permiso firmado por el Estado no es suficiente para salvar y preservar la vida y la calidad de vida de los baruteños. Agrega que las consecuencias pueden afectar a otras zonas como Vallerriba, Santa Fe y Colinas de Bellomonte. Es momento de que los vecinos tomemos conciencia. Todos estos desastres naturales que están ocurriendo, los deslaves, no tienen que ver sino con construcciones que no son bien estudiadas y permisadas. Es momento que los órganos competentes tomen acciones porque una gran desgracia puede ocurrir si no se toman los permisos necesarios y si no se hace, más allá de que el permiso, los estudios de suelo que corresponden a cada construcción para que podamos preservar la vida de todos los venezolanos. Consideran que la construcción será ilegal porque no hubo estudios geológicos previos. Y la Fiscalía muy rápidamente, sin hacer una investigación profunda como debía hacer, pidió el sobreseimiento alegando que como existían los permisos, no tenía para qué investigar el origen de los mismos. Los habitantes de la zona rechazan el argumento de propiedad quienes pretenden hacer la construcción porque allí hay un tanque de 5 millones de litros de agua de Hidrocapital, taludes y también servidumbre de paso. Los denunciantes y los habitantes en general manifestaron su frustración y criticaron el papel de la alcaldía de Baruta. Señalaron que no ha sido lo suficientemente diligente para tratar de buscar una solución que es eminentemente social. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Revisamos otras informaciones que se originan en nuestro país vecino. Esto es Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Les habla Oriana Niño. Oficialmente inició el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional con la instauración del Comité Nacional de Participación.
Según lo acordado, el cese al fuego irá desde el 3 de agosto hasta el 3 de febrero de 2024. 5.000 campesinos han resultado afectados tras un fuerte vendaval en el municipio de Unguía, en Chocó. Las comunidades afectadas hacen un llamado al gobierno nacional para que se les brinden las ayudas humanitarias, ya que quedaron sin techo, cultivos y energía. 2 presuntos sicarios del Clan del Golfo fueron llevados a la cárcel. Al parecer, serían los responsables de 9 homicidios registrados en Sincelejo durante el mes de enero. Se les imputaron los cargos de homicidio en concurso para delinquir y ninguno de los implicados aceptó los cargos. Hasta aquí Colombia en Vivo. A continuación, las 3 noticias de interés internacional que usted debe conocer este viernes en El Mundo en 60 segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Les habla Oriana Niño. Donald Trump continúa enfrentando un juicio por supuesta conspiración en las elecciones de 2022 en el Tribunal de Distrito de la ciudad de Washington. Trump aseguró a través de su red social Truth que es imposible que suceda un juicio justo. Según él, esto debido a que, abro comillas, Washington es 95% anti-Trump. Hay crisis migratoria en Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades anunciaron que no hay espacio para el número de personas que llega a la ciudad. Esto debido a la falta de alojamiento, por lo que muchos migrantes se ven obligados a dormir en las calles de la ciudad. El Papa Francisco se reunió con 13 víctimas de abuso sexual en Portugal, cometido por varios sacerdotes de ese país, donde les pidió perdón en nombre de la Iglesia portuguesa, luego de escuchar las historias de cada uno de los presentes. Hasta aquí El Mundo en 60 segundos. La influencer venezolana Andrógena denunció a la empresa Microteatro por presunta estafa. Bárbara Orozco nos trae los detalles de todo esto y mucho más en nuestra sección de entretenimiento. La influencer trans Andrógena renunció al microteatral junto a su equipo de producción y actores que realizaban la obra Ellas son las rubias. Yo acepté esta propuesta teatral porque, para empezar, el microteatral es una plataforma a la cual yo creía, que pues uno tenía, aparte de tener buenos beneficios, uno tenía una buena organización, pero ya veo que no es así, no es así. Aseveró que nada tiene que ver la puesta en escena con lo que sucede atrás en esta empresa. Hay una mala organización por parte de todo el tema de compra de venta, como el tema de pagos a talentos. Entonces, esto lo estoy comunicando porque no es posible que todos estos actores estén trabajando para nada. La influencer denunció no solamente retrasos de pagos, sino que no coincidían los montos que cobraron con lo que contabilizaron. Yo no entendí esta factura porque no está detallada cuántas personas ingresaron por sala, solamente salen los totales, y eso para mí no es una factura, señores. Si tú me presentas a mí una factura, me vas a presentar una factura detallada de todas las personas que ingresaron por función, no una factura completa de los totales. Insistió que la empresa microteatral no está actuando de forma profesional. Que tú me coloques en una factura que se hicieron casi $1,000 y me des $50 de pago es una verdadera burla, es una falta de respeto, estás violando mi talento. Y así lo harán con todos los actores, violarán los talentos, les pagarán eso, una miseria, y ellos se lucrarán. Esa es la realidad que está pasando en microteatral. Además, la actriz aseguró que esperan una factura por cobrar y quieren que sean responsables y honestos. Quiero soluciones, Quiero soluciones de este pago que me acaban de hacer, que es una burla, y el pago que viene en camino con respecto a la semana pasada. Ya lo saben, soy una persona responsable, no ando trabajando para los demás, Esto es una verdadera falta de respeto. Espero que hayan disfrutado de este segmento. Los acompañó una vez más Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. Queridos amigos, así ponemos punto y final a la emisión del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Nos vemos en una próxima entrega.